Girolando. Una de las características de este ganado, producto del cruzamiento de la raza Holstein y Gir, es su excelente producción lechera. De hecho, es considerada una de las más versátiles del mundo tropical. Las hembras Girolando poseen características fisiológicas y morfológicas perfectas para la producción en el trópico, con un rendimiento económico satisfactorio. A través de los años, esta raza se ha convertido en una alternativa para mejorar la producción de leche en climas cálidos. Su capacidad de autorregulación de la temperatura corporal, su conformación muscular y esquelética, sus aplomos rectos y fuertes, el hábito de pastoreo, su capacidad rumial, entre otras características, son condiciones que la hacen rentable aún en ambientes complicados. La eficiencia reproductiva del Girolando es su punto fuerte, porque la fertilidad mejora cuando el animal está en su clima. La conformación anatómica del tracto reproductivo de la madre es ideal. Ni las novillas ni las vacas presentan problemas en el parto. Con respecto a los programas de inseminación artificial y transferencia de embriones, se han obtenido excelentes resultados. Datos históricos de la raza Girolando. El origen del primer Girolando no es tan antiguo como se cree. Las primeras noticias del surgimiento de la raza llegaron en la década de los 40, cuando los criadores brasileños comenzaron a practicar intensamente el cruzamiento entre el ganado Gir y holandés, que el complemento de ambas razas brindaran rusticidad y una excelente productividad lechera. Finalmente lo lograron. Girolando, una raza que da lucro.